Hola chicos y chicas del CECITEM, les habla su profesor Edgar Campos Díaz y el día de hoy vamos a hablar sobre las características eléctricas de un transistor BJT. Y como pregunta obligada tenemos, ¿qué son los transistores? Bueno, pues son dispositivos de tres terminales que se utilizan para controlar corrientes relativamente grandes a partir de señales de corriente de voltaje muy débiles, actuando como resistencias o interruptores controlados electrónicamente. Los circuitos que utilizan los transistores como resistencias variables se denominan lineales o análogos, y los que utilizan como interruptores se denominan digitales o lógicos. La mayor parte de los circuitos electrónicos pertenecen a estas categorías. Los transistores se fabrican no solo como componentes discretos, sino que forman parte vital de circuitos integrados, o sea, los chips, los cuales contienen miles o millones de ellos, construidos e interconectados sobre una diminuta pastilla de silicio, y son, por tanto, ingredientes esenciales de todos los circuitos electrónicos modernos, desde el más simple amplificador hasta la más potente y sofisticada computadora. Para este curso vamos a estar trabajando con transistores bipolares BJT. Un transistor bipolar es un dispositivo semiconductor de tres terminales formado por una capa muy delgada de material tipo N o P, emparedada entre dos capas más gruesas de material del tipo opuesto. Como podemos notar aquí en la imagen, nosotros tenemos la capa delgada ya sea de material tipo P o material tipo N, y cubriéndola tenemos material opuesto al material del centro. Esta disposición origina dos clases de transistores llamados NPN o PNP. Observe que la única diferencia entre los símbolos, la diferencia que existe, pues es la flecha, una que apunta hacia adentro y la otra que apunta hacia afuera. Y es más fácil para nosotros reconocerla en el transistor NPN como diciendo que la flecha no penetra, mientras que para el transistor PNP pues la flecha entra, es decir, que la flecha penetra. Y así es como los vamos a estar reconociendo nosotros dentro de nuestros transistores. Debido a cómo están construidos y cómo se alternan las capas P y N en un transistor, se forman dos uniones PN, una entre la base y el emisor, y la otra entre la base y el colector. Estas uniones actúan esencialmente como diodos. Para que el dispositivo opere correctamente, las mismas deben de estar polarizadas en modo que la unión base-emisor quede polarizada directa y la unión base-colector en polarización inversa. Esto no se nos debe de olvidar, jóvenes. En los dos circuitos que podemos ver a continuación, observamos que la fuente que se conecta directamente a la base, esta fuente que está conectada directamente a la base, independientemente que sea un transistor NPN o un PNP, debe de polarizar directamente a la base y al emisor. ¿A qué nos referimos con polarizar directamente? En este caso, ese es un transistor NPN, donde el colector es material N negativo, la base material P positivo y el emisor material N negativo. Como podemos observar, la fuente de la base está conectado el positivo a la base puesto que es positiva, y el negativo conectado al emisor puesto que es de material negativo. Si es un PNP, pues la base está conectada a la fuente del negativo y el emisor, por ser positivo, pues está conectado al positivo de la fuente de base. También tenemos la otra fuente que es VCC, que es la fuente del colector, y habíamos dicho que esta unión de colector-emisor se debe de polarizar inversamente. ¿A qué nos referimos? A que el colector debe de conectarse al polo de la fuente de signo opuesto, es decir, aquí el colector está hecho de material tipo N negativo y lo estamos conectando a la fuente positiva, mientras que el emisor es negativo y pues está conectado al negativo. En un PNP, el colector es positivo, de material tipo P y está conectada a la fuente en la parte negativa, mientras que el emisor es de material positivo y pues está conectado al positivo. Aquí observamos que en ambos el colector se encuentra conectado pues al negativo. Cuando conectamos nuestro transistor a lo que son fuentes de energía, en este caso fuentes de voltaje,
Dentro de nuestro transistor van a circular o se van a desarrollar tres corrientes distintas en cada una de sus terminales. En la base, la corriente de base. En el colector, su corriente de colector. Y en el emisor, su corriente de emisor. Como podemos observar, tenemos que se maneja en electrónica la corriente convencional en lugar de la corriente real. Y esto lo hacemos para el análisis y la medición matemáticamente hablando. Cuando se relacionan esas tres corrientes, la corriente de emisor, que es la que vamos a tomar como la corriente de salida, es igual a la corriente de colector más la corriente de la base. Esto quiere decir pues que la corriente de emisor es la suma tanto de la corriente del colector como de la corriente de la base. Debido a que la corriente de la base es menor que la corriente de colector, normalmente se considera que la corriente de colector es igual o aproximadamente igual a la corriente de emisor, y que la corriente de colector se relaciona con la corriente de base mediante la siguiente relación matemática, que dice que la corriente de colector es igual a beta por IB. ¿Pero quién es beta? Beta, o HFE, es un parámetro propio de un transistor BJT y es la ganancia de corriente. Vamos a poner un ejemplo para que esto se entienda mejor. Si el circuito de la diapositiva anterior tuviese una ganancia de corriente, es decir, una beta de 100, como los transistores los activamos por medio de la base, y la base no puede tener una corriente grande, porque si no dañaríamos nuestro transistor, pues la base del transistor pues, es en el orden de los microamperios. Si yo tuviera una corriente de base de 40 miliamperes, por lo tanto la corriente del colector sería 100 veces más, es decir, la ganancia que vale 100 por la corriente que ya conozco, que son 40 miliamperios, y esto me da de resultado que en el colector mi transistor tendría 4000 miliamperios, perdón, microamperios. Quiere decir que estaríamos trabajando con 4 miliamperes. Entendamos pues que entonces la corriente de la base, que es tan pequeñita, al colector pues se amplificó esas 100 veces. ¿Por qué? Por la beta que se maneja de ese transistor. ¿Cómo puedo modificar esto? Bueno, pues variando los valores de la fuente, las resistencias, y esto me permite pues controlar de manera fácil la corriente de la base, y si controlo la corriente de la base, pues controlo la corriente del colector. Esto es lo que hace muy importante a nuestro transistor para que sea utilizado como un amplificador. Un transistor tiene curvas características que me facilitan la operación del mismo. Es decir, son gráficas que me van a ayudar para realizar un análisis de mi transistor y saber en qué área puede operar este transistor. Un transistor puede trabajar en tres áreas: trabajar en su zona activa, trabajar en su zona de corte o trabajar en su zona de saturación. ¿De qué dependerá? Dependerá precisamente de los componentes que le pongamos alrededor a este transistor para saber la corriente que entra por la base y saber si ese transistor lo estamos cortando, lo estamos saturando o está dentro de la zona activa. El transistor tiene dos curvas características. La curva característica de entrada muestra cómo se comporta la corriente de la base en función del voltaje base emisor. Es la misma que la de un diodo normal, lo que significa que solamente comienza a circular corriente cuando el voltaje base emisor alcanza el voltaje de potencial para vencer la barrera de unión, que es alrededor de 0.7 volts. Es decir, cuando el transistor entre base y emisor llega a sobrepasar los 0.7 volts, esta unión se activa y ya empieza a haber tanto voltaje en base y emisor y empieza a circular una corriente de base. Esta va a crecer muy lentamente para efectos prácticos. Por lo tanto, nosotros vamos a tomar ya de aquí en adelante como constante en cualquier análisis de corriente directa que el voltaje de base a emisor siempre va a ser igual a 0.7 volts. Eso
en los cálculos. También tenemos una curva característica de salida, y esta se da en la parte que se polariza inversa, es decir, de colector a emisor. Como podemos observar, la gráfica es una gráfica de corriente de colector en función de un voltaje colector emisor. Para un valor dado de la corriente de base, se observa que los voltajes de colector emisor van desde 0 a un valor que se determina por medio de la fuente, y que la IC crece rápidamente hasta un determinado punto. En esta gráfica podemos ver que si la corriente sale después de cierto punto, por exceso de corriente podemos llegar a una zona que se llama zona de saturación. Y también, si yo hago crecer de más el voltaje colector emisor, puedo llegar a un voltaje bastante peligroso, bastante grande, máximo para el propio, y puedo hacer que el transistor llene a su zona de ruptura y puedo causar que este transistor se dañe. Entonces hay que tener mucho cuidado de no pasarnos de la zona de ruptura. También dentro de la curva característica de salida tenemos una zona que se llama zona de corte. Esa zona de corte se presenta cuando la corriente de la base es demasiado pequeña, casi igualada a cero. Es decir, si no tenemos corriente de base, o la corriente de base es tan pequeña que se puede hacer una igualdad a cero, en esta condición el transistor se comporta como un interruptor abierto, porque se encuentra en su zona de corte, y por lo tanto el transistor pues se va a encontrar apagado, por llamarlo de alguna manera. Y cuando trabajamos a este transistor de llevarlo de su zona de saturación a su zona de corte, brincándonos la zona activa, es decir, que oscile de corte a saturación y de saturación a corte, esa función es muy utilizada porque la estaríamos haciendo que nuestro transistor funcionara como un interruptor electrónico, y esto es muy utilizado en lo que le llamamos nosotros circuitos digitales, y es lo que se utiliza prácticamente en los chips dentro de las computadoras o nuestros dispositivos electrónicos. Bueno, a partir de aquí tenemos pues ya el resumen de las características eléctricas de nuestro transistor BJT, donde hemos hablado de que existen dos transistores, es decir, un tipo NPN y un tipo PNP, que debemos de polarizar de forma directa la unión base emisor y de forma inversa colector emisor. Que ambos tipos de transistores tienen dos curvas características, una de entrada y otra de salida. En la de entrada, donde hablamos de la unión base emisor, esta unión se activa a partir de los 0.7 volts, por lo tanto el voltaje base emisor lo vamos a tomar como una constante de 0.7 volts, y que la unión colector emisor tiene su curva característica, y esta nos indica que dependiendo de los valores que tengamos, podemos trabajar en una zona de corte, una zona de saturación o una zona activa, y que hay que tener cuidado para no llevarlo a la zona de ruptura. Espero que les haya servido este video. Si te gustó, dale un like y no olvides suscribirte a mi canal. Y recuerda que en la parte superior vas a encontrar más videos sobre la materia. Nos vemos. Adiós.